Hola gente, buenas noches. Un día más acá en Curiosidades y más. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es bastante polémico y el día de hoy nos acompaña, nuestro amigo Albert, nos acompaña Alejandro y también Miguel. Bueno, quiero aclarar que nuestro compañero Alejandro es el que hoy va a manejar el podcast, pues él es el que del tema que vamos a hablar y tiene bases más fuertes para estar opinando sobre el tema. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo están muchachos? Bueno, nada, aquí nuevamente un podcast con ustedes, bueno, como siempre un placer. ¿Cómo estás, Albert? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Sí, sí, aquí también los está en este tema sumamente interesante. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues me alegra estar aquí otra vez y también los estaré acompañando esta noche. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta para Alejandro Castillo. Alejandro, vamos a ver, sabemos que, bueno, todo el mundo lo sabe porque pues es algo que recorre el mundo, pero ¿quién es Joe Biden? Bueno, Joe Biden es un político que tiene bastantes años ya en medio de este mundo, como siendo parte de lo que es el Partido Demócrata. Biden ha ocupado numerosos cargos, sobre todo en el Senado, una buena cantidad de años, luego también fue vicepresidente, y a lo largo de su vida ha ocupado cargos bastante importantes en los cuales ha bueno, ejercido la política, siempre, por supuesto, de eh, siendo bastante cercano además a las élites del Partido Demócrata, como lo son por supuesto los Clinton, que son una parte fundamental de lo que es el Partido Demócrata. Muy bien, bueno, vamos a hablar sobre las cosas que no están pues revelando los medios y las cosas que le preocupan al mundo entero porque sabemos que Estados Unidos tiene afectación en todo el mundo cuando quiere hacer sus de las suyas. Eh, a ver, cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es la polémica tras Biden? Bueno, mira, la polémica tras Biden, yo creo que son muchos puntos, pero uno de los principales es el hecho de que Biden pareciera que es un candidato que está impuesto desde las élites económicas, de las élites políticas de Estados Unidos, algo que se ha dicho siempre, que por ejemplo Trump de alguna manera marcó un antes y un después porque prácticamente todos los presidentes que habían estado allí eran presidentes que formaban parte de esa élite política. Entonces, Trump marcó de alguna manera un precedente único, el hecho de que era una persona, un outsider, como le llaman a esto, porque era una persona que venía de afuera, o sea, que no tenía nada que ver con lo que es el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Era una persona que nunca había hecho política, o sea, más allá de que era un personaje público bastante conocido incluso a nivel mundial, pero no había estado metido en la política. Entonces hay varias cosas, varios puntos, entre esos tenemos por supuesto la cercanía que tiene Joe Biden con el Partido Demócrata y la élite del Partido Demócrata, como lo son los Clinton. Cabe destacar que los Clinton forman parte de esa red de pedofilia que tiene años, o sea, metida en el poder de Estados Unidos. Ellos siempre se ha dicho que son parte de esa élite y hay pruebas de ello, o sea, hay cosas sumamente extrañas que giran en torno a esta familia poderosa como lo son los Clinton. Y la verdad es que hay muchísimas cosas que no se han revelado, como por ejemplo el hecho de que uno de los hijos de Biden, que fue Hunter Biden, que supuestamente lo pintan como una persona ejemplar, una persona que debería ser alguien que podría ocupar incluso cargos políticos, y no han dicho que el hijo de Joe Biden, cuando
Joe Biden era vicepresidente, hizo convenios con empresas chinas y empresas ucranianas que se dedicaban a la extracción de minerales y de empresas gasíferas. Entonces, imagínense ustedes la gravedad del asunto, que una persona como vicepresidente le dé de alguna manera ventajismo o beneficio a su propio hijo para que haga contratos en los cuales obviamente su familia va a salir beneficiada. Sí, Albert. Ok, bueno, quería preguntarte, ¿verdad? Vamos a enfocarnos un poco en la parte de qué fue lo que más o menos pasó y qué es lo que tuvo detrás de las elecciones que todo el mundo declara como fraude, ¿verdad? O sea, ¿qué me puedes decir tú ante eso, ante las elecciones fraudulentas? Bueno, la verdad es que estas elecciones estuvieron marcadas por una polarización que realmente es única también en la historia de este país, porque generalmente sí, las elecciones sí se le prestaba atención, pero tampoco era algo que generaba un revuelo a tal punto que las personas sentían que ya era una elección de vida o muerte, o sea, que si gana uno, pierde el otro, ya prácticamente se acaba Estados Unidos, y obviamente eso tampoco es así, eso hay que aclararlo, o sea, porque tampoco se trata de que Biden gana y ya se acabó el mundo, ya llegó Biden, acabó con todo, no, tampoco es así, o sea, hay cosas que No, hay que poner también y ser realistas también, porque lamentablemente también hay personas que se fanatizan o de un lado o de otro, entonces te dicen, no, ganó Biden y ya se acabó el mundo, y la verdad es que eso tampoco es la realidad. Obviamente, yo creo que Biden forma parte de una agenda política, de una agenda que está siendo impuesta, que va más allá de la política, o sea, es algo que va a nivel social, a nivel económico, porque si nos damos cuenta, Biden representa, por supuesto, la continuidad de toda esta situación, de este libertinaje absurdo que hay en el mundo ahora, y él representa eso precisamente. Entonces, lo que ocurrió con las elecciones fue que se encontraron en muchos lugares papeletas que no debían estar ahí, papeletas que llegaron tarde, de Trump, por ejemplo, que contaron los votos y luego no metían las papeletas. Hubo muchas irregularidades en torno a esta elección. Incluso se dijo que en su momento encontraron más de 800,000 votos ilegales en el estado de Pensilvania. Obviamente hubo pruebas en parte de ello, al final no fueron tantos, pero sí hubo irregularidades respecto a los votos. También hubo votos de personas muertas. Entonces, imagínense ustedes el nivel de descaro que hay para llegar a ese punto de tú prácticamente buscar que esta persona gane la elección, sea como sea. Y yo les soy sincero, yo creo que hay una buena parte del pueblo estadounidense, el pueblo americano, que ellos creen que realmente Biden es la mejor persona. O sea, hay una buena parte que también apoya a Trump, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente común apoya a Biden, porque lamentablemente este es un movimiento que ha ido penetrando en las masas y es muy difícil de contener. Ok, bueno, tenemos... una cosa. Adelante, Albert. Mira, una cosa, ¿será verdad? Mucha gente dice, bueno, algunas personas dicen que de aquí sacaron un software, ¿verdad? Que crearon aquí en Venezuela para las máquinas de votación. O sea, lo implementaron allá. Bueno, yo leí sobre eso, leí sobre que supuestamente hay una empresa, bueno, esa es una empresa que antes funcionaba en Venezuela. Tengo entendido que esa empresa, después de las elecciones que hubo en el 2018, tengo entendido que esa empresa, Smartmatic, dejó de funcionar en Venezuela. Ahora, realmente acusar o no a una empresa de estar o no metida en esto, bueno, yo creo que es bastante delicado, pero no te puedo decir si realmente es algo cierto o no, porque tampoco han presentado pruebas realmente contundentes de esta situación. Pero obviamente yo no voy a decir que no es una posibilidad, porque sabemos el actuar que hay en Venezuela, la intervención que ha habido a nivel latinoamericano sobre todo, pero de ahí a afirmar que es cierto o no, la verdad no me atrevo a decir. Sí, sería sería irse muy de boca, muy como arriesgado. dicen ustedes.
Ujú. Exacto, Ajá, ¿no? muy Sería, o arriesgado sea, decir eso. afirmar algo de lo cual tampoco hay pruebas contundentes, reales, o sea, no, es como que muy arriesgado. Miguel, dinos, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Alejandro. Ok, yo tengo un punto de vista y una pregunta. Primero, mi punto de vista es que más allá de si hubo fraude o no electoral, creo que cuando llegó Trump al poder, ya ven que empezó a decir muchas cosas sobre los latinos y que los iba a devolver a su país y que iba a construir el Claro. muro y muchas cosas. Yo pienso que ese voto, o sea, el voto de los latinos y el voto de los grupos de personas que discriminó, tuvo que influir también en las votaciones contra él, ¿no? Sí, por supuesto, Bueno, el voto latino siempre es muy importante. O sea, de hecho, el voto latino cada vez tiene más fuerza, porque obviamente hay tantas personas, sí, bien sean latinos de nacimiento o personas que tienen algún familiar que alguna vez emigró y obviamente son los nietos o hijos de estas personas, que obviamente cada vez tienen más influencia en Florida y en otros estados como Texas también. Y bueno, la verdad es que si a mí me preguntan de si hubo fraude o no, yo realmente tampoco me atrevo a decir hasta qué punto. Yo creo que hubo irregularidades, pero de ahí a decir que Biden ganó la elección por el fraude, no, no sé, tampoco me atrevería a decir eso. Totalmente no. Exacto, no hay muchas pruebas contundentes que exactamente. fraude. Ok, Exacto, o sea, sería vamos como, a Eso profundizar un no, poco no lo más tenemos. sobre... Sí, no, es que eso es muy difícil de probar. Si es difícil de probar, hasta para el mismo que está siendo afectado, imagínese para los periodistas y aficionados al periodismo, o sea, es claro. muy difícil de probar. Vamos a profundizar un poco más en la mayor polémica que ha sido los actos sucios y controversiales eh, que, que han abarcado a Biden sobre esas caricias pues, irrespetuosas a menores y a mayores también, pero o sea, principalmente con menores. Sí, la Mm, verdad es que, bueno, ese tema es bastante complejo, o sea, porque hay muchas teorías de conspiración que son personas que también, bueno, a veces están aburridas y dicen, no, bueno, voy a escribir aquí lo que se me ocurre y publican eso en las redes sociales. La verdad es que eso pasa mucho también, pero si, o sea, si nos vamos a las pruebas que hay, o sea, hemos visto videos de Joe Biden agarrando niños donde los acaricia y los abraza y muchachas también. Entonces tú te quedas así como que, bueno, exactamente. esto no es normal, o sea, más allá de que la persona le tenga cariño, no sé, lo conozca o por demás, igual es como que bastante extraño estas cosas, estas prácticas que tiene Es Biden bastante respecto a lo incómodo. que está tocando Como que no es muy bien demasiado. O sea, visto, ¿verdad? incluso, no, no, y de Mm, hecho, incluso, no sé si ustedes han visto los videos que los niños y las personas que estaban ahí, o sea, como que se incomodaban y miraban a otro Sí, lado, lo así como codean, que no me o sea, toques. lo codean, se apartan y pues no sé si tal vez por presión de los padres que podrían ser allegados o políticos que están entrelazados con él, pues yo me imagino que debe ser súper difícil para uno como hijo de un amigo del presidente de los Estados Unidos, como hacerlo quedar mal. No, y de hecho, exactamente, sí. hay acusaciones reales de más de 8 mujeres que acusaron a Biden de esto, de tocamientos inapropiados, de cosas, incluso una política demócrata, se llama Lucy Flores, que ella también lo acusó en su momento de abuso, o sea, de que se sobrepasaba con ella y todo lo demás. Obviamente, en este tipo de ambientes también siempre se ven mucho estas cosas de que sí, me estás tocando incómodamente, pero lo digo después, en el momento no digo nada, pero después en público te acuso. Eso pasa mucho también. Pero la verdad es que los antecedentes que hay respecto a Biden, bueno, son muchos y lo hacen a uno como que dudar, pensar de que realmente esta persona no está en sus cabales respecto a ese tema. Sí, pues hemos estado leyendo y buscando también y bueno, nos hemos encontrado con que por qué no se le ha dado prioridad a esto. Pues entendemos No, que por ahí hay un patrocinio grande hacia las cadenas en que patrocinio. No, manejan y de esto hecho, ahí no sé si ustedes recuerdan un movimiento que hubo hace no mucho, que se llamaba un movimiento que se llamaba Me Too, que era referente precisamente a este tema de la violencia contra las mujeres y todo lo demás. Y
Biden incluso publicó un video en el cual él hablaba y decía que él entendía que lo que él había hecho en su momento de tocar mujeres y todo lo demás era algo inapropiado, pero que los tiempos habían cambiado. Entonces, o sea, me parece que fue como una Qué cerdo, justificación qué cínico. demasiado estúpida. O sea, yo era pedófilo en otros tiempos, ya no. Sí, muy cínico, muy cínico. Naguará. Sí. O así fue. Entonces, o sea, lamentablemente yo creo que, no sé cómo lo ven ustedes, al menos desde mi punto de vista, yo siento que ahí hay una imposición de parte de las élites de Joe Biden sin importar lo que le haya hecho. No sé qué piensan ustedes de eso. Sí, digamos, Exactamente. en mi opinión, una persona así, pues no debería tener el poder, pero pues de ahí pasa que venden una cara y pues como ocultan la información, entonces te deja llevar a la gente por la cara. Eso es lo que a mí me parece lamentable, o sea, porque yo pienso, a mí me parece que está bien que, por ejemplo, a Trump ha sacado cosas también, pero ya va, o sea, a mí lo que me molesta es que cuando lo hace Trump es un escándalo, pero si lo hace Biden, por ejemplo, no es un escándalo, o sea, incluso no es un escándalo, no, No dice ni nada. siquiera lo hacen noticias. Entonces es la misma doble moral de Exactamente. la que hemos hablado, que cuando uno lo hace está bien, pero si el otro lo hace, no. Entonces, ¿qué estamos jugando? Exactamente. Sí, eso es algo que también puede probar que está con las grandes élites. Sí, Exacto, sí, por porque, supuesto. porque yo pienso que si alguien hace algo malo, al menos desde mi punto de vista yo lo veo así, sea quien sea, o sea, venga de donde venga, me guste, me agrade o lo que sea o no, yo creo que eso debe ser sacado a la luz, no importa quién sea, porque la idea es que obviamente ninguna persona llegue a comportamientos raros, comportamientos de ese tipo. Entonces, es lamentable que esto pase pues, en este mundo actual que pareciera que te buscan imponer las cosas a como de lugar. Sí, Sí, es cierto. Alejandro, ¿tú no tienes algún dato o que me pareció haber escuchado y por ahí en el glorioso mundo de Google que tenía cierto acercamiento con Jeffrey Epstein? Sí, Ok. o sea, se ha dicho que Joe Biden, al igual que los Clinton, que son muy cercanos a él, porque obviamente es como les estaba diciendo, o sea, lo que es Joe Biden es sumamente cercano a este tipo, a Jeffrey Epstein y cercano a los Clinton. Y los Clinton eran de las personas que más asistían a estas islas privadas en las cuales, bueno, ocurrían todo tipo de aberraciones en estas islas y siempre, incluso hay pruebas de la cercanía de Biden, ha sido tal con los Clinton, que hay cuadros, incluso, no sé si ustedes llegaron a ver eso, hay un Ah, cuadro de Bill Clinton vestido de mujer, o sea, y es donde uno se da cuenta de que si estas son las personas cercanas a Biden, imagínense ustedes, o sea, el ¿cómo se la nivel va? de descaro que tenían estas personas que actuaban y hacían lo que les daba la gana en esas islas, porque obviamente nadie los controlaba, porque formaban parte de tanto de élites políticas como económicas. Mi- Exactamente. Miguel, danos tu opinión. Dime. Bueno, como dice Alejandro, en esas islas pasaban todo tipo de cosas y Biden es como, este, o sea, de alguna manera cercano a los Clinton. Y como dices dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que pues puede Exactamente. que Biden Sí, también sea igual. Pero sí. yo no desconozco algunas cosas sobre la isla de Jeffrey Clipton. Así que, ¿qué me puedes Sí, contar así sí, rápido, Alejandro? bueno, primero, disculpa, sé que la pregunta era para Alejandro, pero digamos, quiero aclararle algo a la audiencia también. Para la gente que no conoce el caso de Jeffrey Epstein, vamos a hacer un video sobre eso para que la gente, pues, que no logra entender cuál es la relación o la conexión o siquiera quién era, lo vamos a explicar en, en En un un próximo próximo video. video. Exactamente. Sí, pero mientras tanto, bueno, o sea, sí sería bueno saber y qué, o sea, la cosa que mucha gente se preguntó, o sea, que por qué, si esa gente hacía todo ese tipo de cosas eh, horribles, ¿verdad? En esa isla, mucha gente decía, pero ¿por qué las autoridades no se meten allí?
¿verdad? Eso es algo que yo quiero que tú contestes, Alejandro. Mira, la verdad es que leyendo un poco sobre el tema, uno se encuentra muchas cosas y hay varias cosas que es lo que estamos hablando de que, por ejemplo, se dice que incluso hay pruebas de ello, de que Bill Clinton, viajó varias veces a esta isla privada, al menos 4 veces en un avión privado directamente a la isla. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablan de este tema, ellos dicen que supuestamente Bill Clinton no tenía ningún tipo de relación con estas personas que estaban en la isla, que él simplemente iba a distraerse y todo lo demás. Pero, o sea, yo creo que este tema es bastante delicado como para que den una respuesta como tan a la ligera. O sea, cuando estamos hablando de que ocurrían abusos sexuales, de que ocurrían actos, incluso que se habla de actos de sacrificio y una cantidad de cosas terribles, pero Mm, este lugar siempre ha estado protegido y siempre ha estado blindado por estas élites corruptas que han gobernado y que siguen manejando, porque fíjense toda la campaña que hubo contra Trump respecto a los medios, que eso no ocurrió contra Biden, por ejemplo, una campaña de desinformación y una campaña de que lo malo de Biden no se sabe, lo malo de Trump sí. Entonces, Sí, no sé, yo siento y yo tengo el presentimiento de que estas islas eran protegidas y son protegidas por estas élites. sí, se dice que hasta dientes de leche y cráneos de niños se encontraban enterrados en las afueras de la isla. Sí, cosas imagínate. absurdas. Y hay algo que muchas veces no lo dicen en los medios, pero la verdad es que toda esta investigación del tema de la isla se hizo durante el gobierno de Trump. O sea, antes este era un tema prácticamente desconocido. O sea, nadie sabía Exacto. de la existencia o sea, se sabía de la existencia de la isla, pero no se sabía lo que allí pasaba. Y esto lo fueron revelando fue durante la gestión de Trump. Y Sí, si Trump no tenía nada que esconder, pues no lo hubieran dejado investigar, ¿verdad? Yo pienso lo mismo, o sea, porque yo creo que más allá de este tema, o sea, yo creo que esa investigación se fue retrasando. Cada gobierno decía, no, engaveta eso y más adelante se revisará o se hablará del tema. Y fueron pasando años. Yo me imagino que esas denuncias tendrían una buena cantidad de tiempo ya. Y esto fue sucediendo, fue pasando, hasta que, bueno, en este gobierno de Trump, así como ocurrió con muchas otras cosas, parece que dieron rienda suelta y dijeron, bueno, está bien, ya es momento de que se revise esto. Sí, sí, verdad. Porque, sí. sí, porque por lo que tengo entendido yo, Trump es una persona conservadora, ¿verdad? Sí, la verdad es que Trump, bueno, ha demostrado ser bastante conservador y a ese tema era que iba. O sea, yo no sé qué posición tienen ustedes respecto a este tema del aborto, del matrimonio homosexual, de toda esta ola de libertinaje que hay en el mundo ahora, pero al menos Trump desde el principio ha demostrado que es una persona bastante conservadora respecto al tema del aborto y respecto al tema del matrimonio homosexual. Pero Biden, que es todo lo contrario, obviamente él representa a las élites que quieren imponer su agenda, entonces Biden es todo lo contrario. Biden dice que quiere aborto legal, Biden por supuesto dice que está a favor de toda esta ola de libertinaje absurdo que hay en el mundo, al menos desde mi punto de vista es absurdo, porque una cosa es libertad y otra libertinaje, esas son dos cosas distintas. Sí, Sí, es cierto. eso es un tema pues delicado porque mucha gente se ofende y tal vez porque se lo toma todo a mal, o sea, ni siquiera se informa un poco, Claro. ¿verdad? Entonces, como Exacto, por, ¿no? O va en Y no contra se de trata ellos. de que yo discrimine a una persona o que yo no quiera que esas personas tengan su vida y hagan su vida. No, o sea, yo obviamente hay cosas en las que estoy de acuerdo que cada quien es libre de hacer lo que quiere, libre albedrío. Pero también hay ciertos límites, es lo que yo pienso. sí. Exactamente. Tampoco es que la gente pueda hacer lo que le dé la gana en ciertos países. No, Exacto, o o sea, sea, la gente puede hacer lo que le dé la gana, que digamos esté bien o esté mal, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. no, y como dicen, o sea, está bien, la gente puede hacer lo que le da la gana, pero siempre y cuando no afecte a los demás, porque si ya afecta a los demás, entonces ya obviamente te está perjudicando a Ya ti. algo Entonces yo creo que ilegal. esa es la línea que se ha rebasado en el mundo y que yo creo que eso ha ido en auge cada vez más, como por ejemplo
este tema de las propagandas, de que ustedes ven que ahora resulta que tú estás viendo Bob Esponja y te dicen, no, es que Bob Esponja es homosexual, entonces tú te quedas, o sea, pero ¿cómo es esto? Sí, sí. Hay comentarios Sí, que nada verdad, que sí ver. es cierto. O sea, empiezan a sacar muchas teorías conspirativas sobre todo ese tipo de cosas. Sí, eso es un tema que se podría hablar en un video. O sea, la verdad es que eh, gracias, Muy gracias amplio, a, muy amplio. sí, o sea, gracias como anteriormente decía, pues al acceso a internet ha mejorado mucho, pues obviamente las comunicaciones de manera que todo el mundo tiene acceso a información, tanto verificada como pues alguna publicada por Claro, algún otro obvio. chistoso, pero por eso es que Exacto. hay que leer con cuidado porque a veces se Hay escribe demasiada muy mal. desinformación. Exactamente, y para eso estamos nosotros. Sí, Y en bueno, la no, medida de lo que yo cabe, o quisiera sea, que, nosotros vamos a estar aquí Ah, para para dar tratar de un aclarar lo que se comentario. pueda. Exactamente. claro, yo quisiera que ustedes me dieran su opinión respecto al hijo de Biden, Hunter Biden, que es el que les dije que incluso hubo en su momento un escándalo porque el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, estuvo incluso en la reserva de la Armada de Estados Unidos y fue expulsado de la Armada por consumo de cocaína. Entonces, imagínense Ujú. ustedes Uf. el escándalo que fue eso en su momento. Sí, anteriormente tú dijiste que pues mucha gente había visto a Hunter Biden como alguien, pues, que bueno, que lo proclamaban como ejemplar, pero yo desde un principio sí he escuchado que había estado y ha estado muy enredado en todo este tipo de Interesante. conflictos. O sea, sí, más bien he escuchado ay no, era el hijo, el papá no es así. Sí, 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 sí. No, no, de Exactamente. hecho lo han dicho, pero me refería también que ha pasado mucho que dicen, no, él pasó momentos difíciles, pero él ya no es así, él ya cambió y él ahora es una persona correcta nuevamente. Entonces, es a lo que Justificándolo, voy. ¿no? Sí, Justificando. como justificándolo, diciendo que cualquier persona pasa por eso y todo lo demás, pero, o sea, se entiende que una persona puede pasar por un mal momento una vez, pero no tantas veces, o sea, No, metido en es tantos que- escándalos. Sí, y una ahorita cosa es cometer un error y pues y ya otra otra cosa es hacerlo seguir costumbre. haciendo, volverlo costumbre, exactamente. O sea, y sí, está muy involucrado en muchas cosas. O sea, ese men, o sea, sigue ocurriendo o cometiendo errores, o sea, bajo, como le decimos aquí en Venezuela, bajo cuerda, o sea, bajo, sin que nadie sepa, o sea, sigue cometiendo cosas, catastróficas, o sea, cosas que Y, nadie sabe y siguen estando allí. y Sí, sí. hay un tema bastante importante también, que es el hecho de que pareciera que Biden, eh, ustedes saben que, bueno, Trump desde que comenzó su gobierno prácticamente ha tenido una guerra comercial bastante fuerte con China Ujú. y pareciera que Biden va a revertir todo eso. O sea, se dice que Biden, incluso él lo ha expresado, que él no quisiera seguir inmiscuido en medio de este conflicto comercial con China. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero a mí, al menos a mí desde mi punto de vista, me pareciera que esto va a dar rienda suelta para que los chinos se sigan apoderando cada vez más del mundo. Bueno, yo creo que hasta cierto punto, pues tener convenios con países extranjeros no es tan malo. El problema es qué tipo de convenio será lo que él quiere. Sí, Claro, exactamente. sí, Sí, lo que eso es pasa es lo que ha pasado con China, que lamentablemente hacen convenios comerciales donde siempre la otra parte sale desfavorecida de algún modo. sí, en Sí, realidad, hablábamos aquel día con las letras pequeñitas que no se lee nadie. Exacto. exactamente. El otro día, bueno, estaba viendo un video donde decían que China se apoderó de uno de los puertos más importantes de Europa, que es un puerto que está en Grecia, y hablaban de precisamente del daño que le están haciendo a las personas de allí porque la seguridad social ha disminuido, han hecho recorte de personal. Entonces esto ha sido bastante lamentable y ese es el peligro de un gobierno de Biden también. ¿Qué pasa? Que Trump de alguna manera le había puesto freno a ese expansionismo chino económico que hay en el mundo y ahora pareciera que eso se va a revertir todo y que China va a seguir en su carrera probablemente un gobierno de Biden, en poco tiempo China sea la economía más poderosa del mundo. Pues sí, Estados rienda suelta, ¿no? A China. Sí, Sí, exacto. será un problema o será una bendición, nadie lo sabrá, pero
por el tipo de conflictos que han tenido, da para pensar que va a ser para cosas muy No, negativas. y lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es el hecho de que China es un país que, obviamente China no es un ejemplo, será un ejemplo económicamente, pero China no es un ejemplo de libertades. O sea, China es un No, país que está en medio de una dictadura radical en el cual ellos dicen que supuestamente son comunistas, lo cual es una mentira, pero ellos utilizan ese discurso supuestamente comunista para tener el poder absoluto y total, donde no aceptan ningún tipo de disidencia. ellos hasta se Entonces puede decir que son imagínense, más capitalistas que el propio Estados Unidos. imagínense ustedes el peligro que representa que un país como China llegue a controlar gran parte o sea, de las economías a nivel mundial, que sea el país con el que más se hagan tratos económicos. Yo creo que es un peligro que muchas veces he ignorado, y bueno, esperemos que eso no termine de un mal modo, pero por cómo van las cosas, la verdad es que el Partido Comunista de China, que es el dueño de China, obviamente, van a terminar apoderándose de una buena parte del mundo a través de sus convenios económicos. Sí, Sí, es cierto. porque se ha hecho eso, que o sea, se ha convertido pues en un exponente que podría hasta aplastar a Estados Unidos en cuestión de economía. Sí, es Sí, cierto. es que Por eso tienen el conflicto, ¿no? De que, porque China puede aplastar a Estados Unidos y Estados Unidos puede aplastar a China. Por eso tienen los Mm, bloqueos y los conflictos. no, exacto, en realidad uno depende de cada, o sea, se dependen entre sí. O sea, China depende de los compradores de Estados Unidos y bueno, Estados Unidos depende de los productos de China. O sea, es es mutuo, verdad. ¿verdad? Es mutuo. Pero Entonces, a qué vamos? A que muchas veces lo que pasaba, lo que está diciendo Albert, es que muchas veces resulta que, por ejemplo, habían empresas de Estados Unidos que antes podían operar o sea, empresas de China que podían operar en Estados Unidos, y empresas de Estados Unidos no podían operar en China. Entonces, ¿qué pasa? Que con Trump esto de alguna manera disminuyó, porque fíjense el veto que le hicieron, por ejemplo, a Huawei, donde ellos impidieron que siguieran usando los servicios de Google. ¿Por qué? Porque fue una respuesta precisamente al hecho de que, o sea, tú puedes operar en mi país, pero yo no en el tuyo. Entonces, es una contradicción. sí, Sí, es cierto. es fuerte, es Y con fuerte. el tema de los aranceles y todo eso. Sí, o Exacto, sea, entonces, bueno, uno se pregunta qué tipo o sea, de gobierno puede tener una persona que se ve en grandes imágenes que pues, le acaricia hasta los senos a las niñas. O sea, eso es muy, muy triste. O sea, la verdad. Eso no, es, es lamentable, o sea, eso es desde todo punto de vista, y de hecho, se ha dicho mucho que hay un movimiento, incluso ya lo hay, un movimiento que quiere y pretende legalizar la pedofilia. Entonces, imagínense ustedes al ¿verdad? nivel que estaremos Una, llegando. O sea, una Bueno, que eso sinceramente espero por el bien de la humanidad que no pase, pero no, no imagínense, creo eso que ya sea. sería ya lo último. Yo no creo que eso llegue, al menos en nuestro tiempo, no sé si llegue a eso, pero esperemos que no. Sí, wow, ahí esperemos sí sería estar un muertos acabose. para no ver semejante catástrofe. Uy, Mejor. Dios, eso sí es verdad. O sea, mira, una pregunta también, Alejandro. ¿Tú crees, verdad, que Biden es comunista? O sea, No, la verdad es que a mí decir que Biden es comunista a mí me parece que no va con la realidad. O sea, yo pienso que o él Biden da es una comunista. una persona de izquierda, pero de ahí a decir que es comunista, radical, o sea, lo que No, representa la palabra comunista, ya es no, como que expropiaciones masivas, algo como el Che Guevara, Fidel Castro, y él no, obviamente no representa eso porque hay muchos no. intereses de por medio. Hay que recordar que a quién se debe Joe Biden. O sea, Joe Biden se debe a las élites. O sea, él está ahí por ellos. Exacto. Sí, sí. O sea, él lo que Entonces, hace es dar una figura de la izquierda, más no practicarlo. exacto. Él es una figura de la izquierda y, por ejemplo, lamentablemente ese es un temor que hay y que está latente entre venezolanos y cubanos, sobre todo. Pensamos que es probable que en un gobierno de Biden ocurra lo que ocurrió con el gobierno de Obama, que fue normalizar relaciones con Cuba, hacer convenios económicos con Cuba, y al automáticamente hacer convenios con Cuba, eso de alguna manera va a terminar favoreciendo al régimen de Venezuela también. Entonces, ahí es donde vamos. O sea, lamentablemente pareciera que este tipo de personajes siempre tienen un pie más hacia la izquierda que hacia la derecha.
Sí, es cierto. Alejandro, pero entonces tú ves de una manera negativa que Estados Unidos tenga convenios con Cuba. Mira, la verdad, si me lo preguntas, siendo sincero, en el punto en el que estamos, en el punto en el que está la humanidad, las sanciones se ha demostrado que no funcionan ya, de verdad. O sea, de Sí. eso no ha funcionado. Fíjate, Irán tiene años, desde los años 80 tiene sanciones, no ha funcionado. Cuba tiene años con sanciones también económicas, bloqueos, de como se le quiera llamar, no ha funcionado. Entonces, ya realmente no sé, o sea, a veces yo me pongo a pensar y digo, no, o sea, realmente esto está funcionando o no está funcionando, porque, o sea, yo creo que deberían buscarse otras formas porque ya se ha visto que ese tipo de sanciones no afectan. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre ellos están bien, a pesar de que hayan sanciones, siempre los poderosos están bien. Sí, bueno, yo lo digo porque pues no me consta porque no tengo ese dato, pero voy a darme la tarea de buscarlo. Pero yo tengo entendido que una vez que Puerto Rico se anexó, o no sé cuál es la palabra correcta, con Estados Unidos como formar parte de, Claro. obtuvo muchas cosas buenas. Entonces, no sé, podría ser que de ahí salga algo bueno para Cuba después de haber estado años y años en deploración, ¿verdad? Sí, Sí, es la verdad. verdad es que es como el tema que estamos hablando, o sea, no sé, hasta qué punto las sanciones funcionan o no funcionan. O sea, yo creo que eso incluso daría para otro video, porque la verdad es que es un tema bastante amplio, pero no sabemos hasta qué punto es real el alcance de las sanciones respecto a los gobiernos y a las élites corruptas, porque por ejemplo en Venezuela ellos los sancionan y ellos dicen, bueno, yo no salgo más de aquí, estoy aquí preso, pero bueno, soy millonario igual. Entonces, o La sea, jaula de... De ujú, mentira. Tipo Pablo Escobar. Sí, sí, exacto. sí. Entonces, Y, bueno, o sea, mira, ¿qué dices esperemos tú? que con el gobierno de Biden, más allá de que a mí me guste o no me guste su perspectiva, Su ideología y todo esperemos eso. que más adelante, bueno, se verá si algo positivo puede traer su gobierno, al menos respecto a ese tema. Sí, 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 es es verdad. que eso, digamos, ojalá uno pudiera tener como una bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero Sí, sí, o sea, hasta que no pase el tiempo, o sea, no se verán las Sí, cosas o no se buenas o sabrá malas. realmente. pero ¿qué crees tú, Alejandro? ¿El gobierno de Biden puede, ¿cómo te digo, ayudar a que se normalice un poco Venezuela? O sea, de alguna manera, ¿o crees que es totalmente Mira, falso? la verdad es que el problema es que yo no sé hasta qué punto Biden está dispuesto a normalizar relaciones con Venezuela, al menos. Yo creo que con Cuba va a ocurrir una normalización. Yo en eso me lo juego. Yo creo que Biden va a buscar normalizar relaciones con Cuba. Ahora, con Venezuela, no sé hasta qué punto me atrevo a decir eso, porque la verdad es que tampoco se le ha visto mucho hablar a Biden públicamente del tema de Sobre Venezuela. O sea, Venezuela. tampoco es un tema que Mm, él haya tocado mucho en su campaña, no ha habido muchos discursos respecto a eso, y las pocas veces que ha hablado, él dice que sí, que condena la dictadura de Maduro y todo lo demás, pero no sabemos hasta qué punto, en verdad, él vaya a estar dedicado a normalizar las relaciones con Venezuela. Tendremos que esperar y ver qué mm. sucede con ese tema. Sí, Lo porque que si las pasa, normaliza, sería muy bueno para nuestro país, ¿verdad? sí, lo que pasa, Albert, es que yo, digamos, mi opinión es que los favores gratis no existen. Menos Exactamente. cuando se trata de temas políticos. O sea, yo pensaría que si Biden se acerca pues a arreglar algún tipo de convenio con Venezuela, muy probablemente sea por sus beneficios a nivel de los minerales que maneja Obvio, Venezuela. claro. Ujú. Debe No, llegar de una vez y echarle la mano, deme primero. la verdad es que hay otra cosa, o sea, el gobierno de Trump fue uno de los principales partidarios de todo este tema de Guaidó, y Guaidó se podría decir que es hijo de Trump, o sea, prácticamente Trump lo parió a él, porque él no existía políticamente y Trump lo puso ahí y lo apoyó desde el principio, y bueno, fracasó, o sea, hay que decirlo, Guaidó fue un fracaso y es Totalmente. un fracaso que en parte también es un fracaso de Trump, hay que decirlo las cosas por su nombre. Sí, bueno, Sí, sí, sí. según ¿Eh? algunas conversaciones que he tenido con Albert, bueno, y me parece que contigo también hablamos de que
ustedes me comentaron como que Guaidó y Maduro hasta bueno, hasta pueden estar ahí de la mano por debajo de la alfombra. Sí, es verdad. Exacto. Sí, porque Sí, la eso. verdad es que ellos siempre han dicho que ellos sí, que supuestamente son enemigos y tú lo ves públicamente y se insulta el uno con el otro. Y después, o sea, por ejemplo, en el 2019, cuando todo ese tema estaba así reciente, recuerdo que Guaidó se reunió incluso con Diosdado y él decía que eso era mentira, pero después, tiempo después, él reveló que sí se había reunido, pero que no lo dijeron, no sé qué. Entonces, a lo que vamos es que siempre dicen mentiras, o sea, entonces, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es cierto que son oposición o no? Entonces, Sí, eso sí quedaría para otro video muy extenso, eso sí, es verdad, es un tema muy extenso, el tema de Venezuela y el comunismo en general, pues, en general, sí, es sí. Sí, verdad. es un tema, y es un tema rico, o sea, para tratar, porque quizás más de una persona diga, pero estos manes que están hablando aquí, ¿qué les interesa lo que vaya a hacer o no Estados Unidos? Pero para la gente que piensa así, tiene que tener claro que Estados Unidos controla gran parte de la economía a nivel mundial, y Sí, si Exacto, sale afectado ellos, saldremos afectados todos. ujú, exacto. Si sobre todo en nuestro hemisferio, porque la verdad es que nuestro hemisferio depende mucho de lo que hace o deja de hacer Estados Unidos, porque de pronto si tú me hablas, no, en China, en la India, en un país que esté muy lejos de acá, de pronto no se ve tan afectado, pero a nivel de América, por ejemplo, son muchos los intereses económicos que se juegan todos los países cuando Estados Unidos peligra o algo por el estilo. Sí, como por ejemplo en Venezuela que me contaba Albert, que digamos subió, o sea, un ejemplo claro, digamos, sube el dólar y ellos cada vez van más jodidos. Exacto, sí, es así y es un tema que no solo pasa en Venezuela, en Argentina es igual, o sea, en Argentina el dólar por ejemplo, en los últimos tiempos ha tenido unas subidas increíbles, igualmente la economía se ha visto muy afectada, entonces, o sea, le gusta o no a algunas personas, la economía de Estados Unidos es sumamente importante para nosotros. ujú, Sí, 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 sí. dependemos mucho de su economía, Sí, lamentablemente. principalmente los países que tienen algún tipo de conflicto con Estados Unidos, es muy notorio que salen afectados. Y Claro, claro ejemplo de, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, o sea, que no se llevan para nada con Estados Unidos, y siempre son países que pasan por una pobreza muy fuerte y no han logrado levantarse por lo mismo, porque no pueden tener una relación de una buena comunicación con los Estados Unidos. Y Estados claro, Unidos Exacto. no, los es castiga un con aranceles tema y bloqueos. es un tema bastante complejo, o sea, porque es con lo que hemos hablado, o sea, no sabemos hasta qué punto en verdad los bloqueos terminan afectando, si más al gobierno o más a las personas, o sea, yo creo que eso sería Es digno más de a las hacerle personas. un análisis para uno saber hasta qué punto de verdad el alcance llega hasta los gobernantes y hasta qué punto llega a las personas comunes. Sí, es cierto. Eso es un tema a tratar muy largo. Sí, bueno, gente, nos vamos despidiendo y hoy nos hemos extendido un poquito más porque, como les digo, es un tema que inclusive podríamos hablarlo horas de horas. Y cada vez que vayamos a hablar sobre esto, la gente tiene que saber que, o sea, nosotros simplemente no es que nos sentamos a conversar, o sea, nosotros buscamos un poco, pues para tener unas bases claras de qué hablar, porque no nos vamos a sentar a vociferar de cosas Exacto, que nada que a ver. declarar la falsa, exacto. Y también aclarando, lógicamente, que nosotros, o sea, no estamos ni de un lado ni otro, o sea, simplemente buscamos el beneficio para toda América. Exacto. Lo que tratamos es de más bien buscar un punto medio en el cual veamos las cosas desde un punto de vista objetivo, o sea, sin parcializarse por un lado o por otro. Sí, Sí, es cierto. bueno, no sé si Albert quiere despedirse con algunas palabras. Sí, sí, bueno, sí, la verdad, esperemos que todo salga bien y que la verdad Biden no tenga en el punto de vista con los demás países y relaciones económicas, no tenga una, un pensamiento o algo o una acción mala, porque de verdad, o sea, afectaría muchísimo a los países más afectados por esas mismas sanciones y mismos bloqueos.
Y bueno, esperemos que en realidad todo salga bien, bueno, y que todas las cosas malas que estén haciendo vayan saliendo a la luz para ver en realidad qué tipo de persona es Biden. Muy Miguel, Sí, importante. Sí. no sé, danos tu opinión en general sobre el tema. Mm, Bueno, en general sobre el tema, pues Biden parece prometer muchas cosas y parece que quiere hacer las cosas bien. Esperemos que así lo haga y logre reunificar las alianzas con los demás países y que la economía avance y por igual entre todos. Alejandro. bueno, esperemos que, como lo dicen los muchachos, esperemos que el gobierno de Biden, más allá de que me guste o no me guste, esperemos que pueda llegar a ser positivo, que esperemos que, la verdad, con todo mi corazón esperaría que pudiera llevar una solución real a lo que pasa en Venezuela y es algo que uno se lo reconocería toda la vida, o sea, porque es un tema que está siempre ahí, el tema de Venezuela tiene tiempo y bueno, esperemos que más allá de eso, sea un gobierno que mantenga a Estados Unidos en el lugar que siempre ha estado, por el bien de todos, obviamente. Bueno, gente, Sí. buenas noches. Esto fue Curiosidades y más. Y de nuevo, buenas noches.